Se acaban de perder del secreto de la vida porque tenía el micrófono apagado. Qué lástima. ¿Por qué no están aquí? Oh, gracias por decirme, Adriana. No me había dado cuenta. Muy bien, 10 en ¿Quieres punto. que haga otra pregunta? No. Ya tenemos que avisar, por favor. Tomamos refugio en Buda de sangre. Namo Kyebutsu. Namo Kyeho. Namo Kyeso. Kyebutsu Muyoson. Kyehori Jinson. Kyeso Wagoson. Kyebukyo. Kyehokyo. Kyesokyo. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Por Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita sin ningún obstáculo.
mantras pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, Paro, Yate, Parasam, Yate, Yogi, Soaka, Anya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuiga Kurempo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus aflicciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna Paramita. ¿Saben? ¿Ya has practicado eso? Ah, ok, ok. Entonces, bueno, básicamente es nos sentamos en silencio, ojos abiertos mirando el piso, espalda de derecha, tus manos así, mano derecha abajo, mano izquierda arriba, con los pulgares. Si quieres recargarte, adelante para que estés cómoda. Si se duermen las piernas, por favor, estíralas. Pero en la medida de lo posible tratamos de no movernos. Solo cuando es muy necesario. Los demás ya saben cómo. Entonces, salsa.
Gracias. Por favor, siéntense cómodos para una pequeña charla. Estiren sus piernas, recárguense. Si les molesta el ventilador, lo podemos apagar. ¿Está bien? Ok. Muy bien, hoy tomamos de regreso nuestro tema de las 4 promesas del Bodhisattva y tuvimos que hacer una pequeña pausa porque el fin de semana anterior festejamos a nuestros ancestros en una fecha que se llama Obon y hoy regresamos y haciendo un repaso pequeño. Es importante tener las 4 promesas del Bodhisattva porque son un recordatorio de la intención de nuestra práctica. A veces no solo basta con querer intentarlo una y otra vez porque se nos olvida. Practicamos Asana quizá en la mañana y tratamos de llevar este corazón lindo y abierto que nos da el Dharma hacia la vida cotidiana, pero en el primer semáforo se nos olvida porque ya empezó la vida cotidiana, ¿no? Y vamos al trabajo, vamos a la escuela, nos enfrentamos con las complicaciones y media hora después de nuestros Asen somos la misma bestia que hemos sido siempre. Entonces, al final de todas nuestras ceremonias hablamos o nos repetimos las promesas del Bodhisattva, que son estos recordatorios de la intención de nuestra práctica, y que en realidad son las 4 nobles verdades, que es a lo que llevó el Buda en su iluminación, para entender el mundo y para entender la razón de nuestro sufrimiento. Pero las 4 nobles verdades estudiadas de manera de lista no significan nada en realidad. Nos dicen que pues, la gente sufre, todo el mundo sufre. Que el sufrimiento viene por mis apegos y aversiones y pues está bien, lo puedo entender.
Todo en esta vida es dinámico, se transforma, entonces el sufrimiento también, es la tercera noble verdad, suena bien. Y luego el camino para salir del sufrimiento, que es la cuarta noble verdad, es el noble sendero óctuple. Todo esto suena muy bien, pero si no lo aplicamos, si no hacemos algo con esta información, se pierde. Es como cuando estudias raíz cuadrada en la escuela, ¿no? Si estudias raíz cuadrada y te dedicas a las letras en la adultez, pues la raíz cuadrada se esfuma porque jamás la volviste a usar, ¿no? Y el Dharma funciona exactamente igual. Te puedes aprender 10,000 libros de memoria, pero si no lo aplicas, se pierde. Entonces, las cuatro promesas del Bodhisattva son las cuatro nobles verdades transformadas en acciones que puedes ejecutar. Pero tenemos que recordarnos que ahí están. Es la intención de nuestra práctica. Entonces, la primera promesa es salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Esta es la noble verdad de Dukkha. El sufrimiento existe, todos los seres vivos tienen capacidad de sentir sufrimiento y el ser humano es especialista en hacérsela de jamón a sí mismo. Amigos fuera de México, hacérsela de jamón es buscar drama innecesario de la vida. Entonces, buscamos siempre sufrir porque sufrimos muy sabroso y hay canciones que nos ayudan a sufrir bien y películas y los amigos también nos ayudan a llevar el sufrimiento al extremo, ¿no? Pero aunque conocemos que todos los seres vivos pueden sufrir, si no hacemos nada con eso, pues no sirve, ¿no? Entonces nos recordamos que nuestro trabajo como practicantes de budismo es ayudar a todos los seres vivos a que la pasen menos mal. Quizá no puedes salvar al 100% de todos los seres, pero sí puedes hacer algo para que alguien a tu lado no se la pase mal. Si alguien necesita comida, proveemos comida. Si alguien necesita seguridad y consejo, proveemos un hombro y un abrazo, ¿no? Alguien quizá necesita silencio y distancia, también lo damos. Pero tenemos que poner nuestro corazón y nuestras intenciones en esta apertura para ayudar a los demás. Porque si estás cerrado al mundo y cierras tu corazón desde que amanece, se perdieron todos tus esfuerzos. Entonces, cuando decimos la primera promesa es ponernos en esta vía para entender y conectar con el sufrimiento de otros seres y tomar acción, ¿no? Entonces, prometo salvar a todos los seres vivos. Sé que me va a costar mucho trabajo, nunca voy a poder salvar al 100%, pero no me detengo. La segunda promesa del Bodhisattva es destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Solo soy humano. Siempre hay puerta al sufrimiento, siempre están presentes en mí los tres venenos. Siempre voy a actuar por ignorancia, siempre voy a estar enojado y voy a tener ira y siempre voy a sentir avaricia. La avaricia no necesariamente es de dinero, puedes sentir avaricia por una idea, por una filosofía, por una persona o por una comida o por un equipo de fútbol o del deporte que te guste, ¿no? Siempre hay forma de sentir avaricia y somos muy creativos para ello. Entonces, apegos, aversiones y expectativas sobre las cosas son autoengaños, porque son las ideas que nos contamos a nosotros mismos para vivir con algún aspecto de sufrimiento. Entonces, aunque practiques Sazen y aunque hayas llegado a la iluminación en algún punto de tu práctica, eres humano con una mente humana, entonces los tres venenos siempre van a estar presentes. Es un peligro claro y presente todo el tiempo. En algún momento te va a gustar demasiado el chocolate y vas a abusar de él, o el alcohol, o estar con una persona, o proteger tus propias ideas, ¿no? Entonces, todo esto es autoengaño y tenemos que soltarlo. Entonces nos prometemos a nosotros mismos soltar los autoengaños. Solo soy humano, siempre van a estar presentes, van a venir una y otra vez, pero no me detengo. Siempre estoy con atención plena a la calidad de mis pensamientos para soltarlos antes de que me causen daño, ¿no? La tercera promesa del Bodhisattva es percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. La palabra Dharma es muy fácil identificarla con la sabiduría del Buda. Sin embargo, es una palabra sánscrita y tiene un montón de significados y uno de ellos es realidad. El Dharma es la realidad así como está aquí y ahora, como está presente, lejos de tus calificativos, lejos de los juicios que puedas emitir y por supuesto lejos de tu bagaje personal, ¿no? Entonces,
en esta percepción de la realidad incluye las enseñanzas elementales para el budismo como la impermanencia de las cosas. Y esta es importantísima para nosotros porque estamos peleados con la impermanencia. No queremos envejecer, no queremos que mi mamá se muera, no queremos perder el dinero, no queremos perder seguridad o comida, no queremos que la casa se derrumbe. Sin embargo, aunque luches con todo ahínco para evitar la impermanencia de tu propio cuerpo y de las cosas que tienes, la mala noticia es que va a llegar. Tarde que temprano, te guste o no, la impermanencia es una constante en el universo, no es una variable. Todas las cosas están destinadas a la impermanencia. No significa que desaparezcan o que todo muera, es solo que todo es dinámico y cambia y se transforma, ¿no? Entonces, si tienes una casa bien construida y preciosa, en algún momento esta casa se va a derrumbar y va a cambiar de forma. No desaparece, cambia de forma. Quizá se vuelve grava, quizá se vuelven materiales para una nueva construcción, quizá la naturaleza la inunda y entonces se convierte en plataforma para que surjan más plantas y lleguen animales. O sea, la vida es dinámica y tú eres un ser dinámico. Entonces, percibir la realidad implica hacer este esfuerzo consciente por entender las enseñanzas de Shakyamuni, llevarlas a la vida cotidiana, ver el mundo que te rodea en contraste con las enseñanzas. Y te vas a dar cuenta de que quizá el Buda no estaba en un error. Las cosas están destinadas al cambio. Y la buena noticia es que tu sufrimiento también desaparece, también se transforma, ¿no? Recuerda tu experiencia. La vez que más has estado triste en tu vida, se quedó en un instante en el tiempo. Esta tristeza no trascendió. En algún momento te volviste a reír con un chiste o volviste a disfrutar tu postre favorito, ¿no? La tristeza está en un instante del tiempo. ¿Por qué? Porque se transformó en otra cosa. No es para siempre. Si quieres mantener la tristeza en tu corazón para siempre, bienvenidos a la depresión. Así comienza. Y bueno, por supuesto hay desbalances químicos en el cerebro, hay un montón de cosas, ¿no? Que son importantes y hay que atenderlas. Pero si no entiendes el mensaje de observar la realidad, entonces vas a querer retener las cosas junto a ti, aunque sean buenas o aunque sean malas, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en este esfuerzo de percibir la realidad. Hay un montón de cosas de la realidad que no podemos ver porque no estamos educados o no las conocemos, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que aparecen ante nuestros ojos o nuestros sentidos, en ese momento tratamos de admitirlas en nuestro concepto de cómo es el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay comida que en este planeta que nunca has probado. No importa qué tan sibarita seas, no importa todos los restaurantes de la ciudad que conozcas, hay platos de la comida rusa que jamás has probado y que ni siquiera te imaginas. No los conoces, por lo tanto no existen en tu realidad. Sin embargo, eso no significa que no estén, están. En el momento en el que los conoces, estás ampliando tu margen de la realidad. Puede que te guste o no un nuevo plato chino o un nuevo platillo coreano, pero el hecho es que en el momento en el que lo conoces, tu percepción de la realidad aumenta. Entonces nunca vas a terminar de conocer el mundo que te rodea, pero eso no significa que cierres tu corazón a la perspectiva de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, la impermanencia de las cosas, la existencia de las cosas en el universo, también se aplica a tus emociones y a tu sufrimiento. Las cosas en el universo cambian, están destinadas a estar en constante movimiento. Tus sentimientos, todas las cosas que te hacen sufrir, también cambian ante el tiempo. Entonces, lo que te hace sufrir hoy, quizá mañana ya no esté. Esas son buenas noticias porque te da esperanza de que esta práctica funciona. Pero solo funciona si pones atención a lo que estás pensando y a cómo quieres retener o soltar tus emociones, ¿no? Entonces la promesa es estar atentos a percibir la realidad, pero me queda claro que nunca voy a terminar de comprenderla. Pero eso no significa que me tenga que detener. Avanzamos un poquito a la vez, un paso, un instante cada vez, ¿no? Y esta fue la tercera noble verdad convertida en una promesa, en algo que puedes ejecutar. Y llegamos a la cuarta promesa del Bodhisattva, la cual es un poquito difícil.
Y dice, caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Aquí tenemos un término que aparece en un montón de enseñanzas budistas, y es la iluminación. Hablamos de que la palabra Buda significa el que despertó o el que se iluminó, y es el personaje principal de nuestras historias y de nuestras aventuras en el Dharma. Pero, ¿qué es la iluminación? La iluminación es un tema que ha ocupado siglos de discusión y hay cientos y cientos de libros al respecto. Entonces, sería muy difícil tratar de definirla en una plática tan corta, pero me voy a esforzar para más o menos explicar el punto de vista del Zen sobre la iluminación. Eh, el Buda se sentó en Zazen debajo del árbol Bodhi a soltar sus expectativas de la vida, sus pensamientos y sus emociones. Cuando logró eso, pudo percibir el mundo como realmente es. Cuando salió la estrella de la mañana, su mente no pensó estrella de la mañana, solo vio un hecho natural y lo percibió sin apegos y sin aversiones. Y en ese momento su claridad espiritual floreció, porque se dio cuenta justo de que todas las cosas en el universo están vacías. Nada necesita tu discurso personal ni tus palabras para existir. Las cosas solo son, te gusten o no, o tengas las palabras necesarias para definirlas o para tratar de explicarlas. Las cosas simplemente suceden. Por lo tanto, el Buda llegó a la comprensión de la naturaleza búdica, que es la vacuidad. Entonces, iluminación es, en el esquema budista, entender la vida lejos de tus apegos, de tu bagaje personal, simplemente observar las cosas por lo que son, es decir, la realidad tal cual es. Cuando esto sucede en la mente de un practicante de budismo, llega a la liberación. Y esto también es importante de mencionar, porque iluminación es igual a liberación. Significa que entiendes de dónde vienen tus miedos, de dónde viene tu angustia, de dónde viene tu tristeza, de dónde viene incluso tu pasión y tu felicidad, y eres capaz de soltarlos para que no afecten más tu experiencia de vida. Es decir, entramos al nirvana. El nirvana no es un cielo al que vayas después de la muerte. Por favor, recuerden que estoy hablando desde el Zen, no desde otra escuela del Mahayana, solo desde el budismo Zen. ¿Okay? Entonces, en el budismo Zen no tienes que morir para entrar al nirvana. Tienes que liberarte de toda la basura con la que te lastimas para entrar al nirvana. Si se fijan en el Sutra del Corazón, decimos cada vez que lo recitamos, el nirvana está aquí y ahora. Es decir, esta realidad que vives, este mundo, con toda su complejidad, con todas sus tristezas, con todos sus antagonistas, este mundo así como está es perfecto para que seas feliz. Tienes absolutamente todo, aún en las condiciones más precarias, aún en la pobreza, aún en la violencia, tienes todo para ser feliz. El punto es querer liberarte de tus apegos, aversiones y de todo este esquema mental que califica y que juzga la realidad, ¿no? Entonces el Buda llegó al nirvana porque se liberó de sus propios pensamientos. Los pudo dejar pasar, aunque fuera por un momento, y llegó a la paz auténtica con esta vida que tenía, en esta realidad que él estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues es un concepto muy atractivo. Yo sí quiero dejar de sufrir, no sé ustedes. Entonces, pues yo me esfuerzo en tratar de llegar al nirvana una y otra vez. Todo el tiempo me tropiezo porque soy humano y me gustan los videojuegos y me gusta la comida y me gusta Netflix, ¿no? Entonces estos apegos humanos están constantes en mí y con frecuencia quieren dominarme, ¿no? Pero esta promesa es caminar hacia la iluminación, llegar a vivir sin apegos, sin aversiones. Lo voy a intentar, pero sé que soy humano y quizá jamás voy a llegar a sentir la iluminación, ¿no? Ahora,
El concepto de llegar al nirvana y de ser auténticamente feliz y parar tu sufrimiento para siempre es muy atractivo. Es tan atractivo que otras escuelas budistas basan toda su filosofía en alcanzar la iluminación. Y es su tema recurrente, todas sus escrituras, todas sus enseñanzas están diseñadas para que el practicante pueda alcanzar la iluminación en algún punto, como por ejemplo algunas escuelas del budismo tibetano o en el budismo Theravada. Todo el tiempo están buscando practicar para llegar a la iluminación. Pero entonces llega el budismo Zen, donde la iluminación no nos podría importar menos. Porque el hecho de que tú veas la vida tal como es, no te vuelve mejor persona, ¿no? Es como los que se aprenden todas las estadísticas de su equipo de fútbol, ¿no? Y te dicen fechas, jugadores, jugadas, estadios y todos los mundiales, pero en realidad ¿eso los vuelve mejor personas? Pues no. Mis amigos que se saben los nombres de todos los Pokémon, pues es muy atractivo y pueden presumir con los amigos, pues, pero honestamente igual no te vuelve mejor persona. El Dharma es igual, puedes coleccionar datos en tu mente y la oferta de libros y de información es tan rica que es un punto de conocimiento muy grande de la historia. Nunca habíamos tenido tanta literatura budista disponible. Sin embargo, el que tú te sepas fechas, nombres, sutras completos, no te vuelve una mejor persona. El hecho de que llegues a la iluminación, que tengas esta experiencia sublime y hermosa en tu sasen, no te vuelve mejor persona. Por lo tanto, desde el punto de vista del Soto Zen, la iluminación no nos sirve de nada. Porque si tú llegas a la iluminación, de todas formas tienes que poner comida en la mesa, tienes que pagar las cuentas para tener una vida, ¿no? No es que seas un ser sublime y dejes de comer y de ir al baño, es que sigues siendo el mismo simio. Es solo que quizá viste un poquito con claridad la vida y pudiste soltar la pensadera, pero sigues siendo la misma persona. Entonces, si no haces nada con este conocimiento para mejorar la vida de los demás, la iluminación no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, no le ponemos atención en el Zen al hecho de que alguien llegue a la iluminación, porque, oh sorpresa, la iluminación no es un lugar al que tengas que llegar. La iluminación es algo que ya está sucediendo aquí y ahora. El universo completo ya está iluminado. Lo que hacemos en la práctica Zen es despertar un poquito para poder verlo y poder experimentarlo cuando estamos en Sasen. Por eso es que Dogen decía que la iluminación no es algo que alcances, es algo de lo que participas día tras día con tu práctica. Práctica e iluminación son una sola palabra para el budismo Zen. Si te sientas en Sasen, si eres bueno con las demás personas, estás haciendo que la iluminación del universo siga adelante y siga siendo palpable para el que practica, ¿no? Entonces, tratar de llegar a la iluminación es como tratar de llegar a Guadalajara cuando llevas toda tu vida viviendo en la ciudad. Igualito. Es estar perdido en el mundo cuando estás parado en el mundo y tratas de llegar al mundo. Es como haber nacido en Madrid, vives en Madrid toda la vida y quieres llegar a Madrid. Este fue para Mayo, que nos está viendo, que creo que está en Madrid o en Barcelona. ¿Dónde estás, Mayo? Bueno, no importa, pero estás en España. Es como querer llegar a España cuando has nacido en España y llevas toda tu vida ahí. En Sevilla. ¿Quieres llegar a Sevilla? Buscas Sevilla, pero estás parado en Sevilla, ¿no? Entonces, llegar a la iluminación es tratar de buscar la iluminación cuando ya estás viviendo la iluminación. Te nutres de ella, nutre tu sasen, nutre el dharma que lees. Y lo único que puedes hacer entonces es sentarte en silencio, liberarte de tus pensamientos, efectivamente llegar al nirvana, pero no para iluminarte, sino para que puedas participar de la iluminación que ya está funcionando. Ahora, el otro truco de esta promesa es, caminamos hacia la iluminación, es decir, voy a hacer todo lo posible, sé que la iluminación ya está,
pero voy a vivir bajo las reglas del Dharma, voy a llevar los preceptos a la vida cotidiana, voy a ser mejor persona para mí y para los demás, porque la riqueza del budismo no está en llegar a la iluminación, es el camino que te lleva hacia la iluminación. Quieres esta vía de transformación, este entrenamiento que es lo que te vuelve mejor persona. ¿Vas a llegar a la iluminación en algún punto? No tengo idea. Si es así, por favor dime para ver qué se siente. Pero lo que sí hacemos es no detenernos en purificar nuestras acciones, en trabajar por cuidar este cuerpo y esta mente, en cuidar de la vida que nos rodea, en ser buenos con los demás, en llevar la compasión a todos los rincones de nuestra experiencia. Eso es lo que te vuelve mejor persona. Es ahí donde está la verdadera iluminación. La práctica cotidiana es iluminación. Voy a llegar a esta iluminación cinematográfica con efectos especiales, luz dorada y lotos flotando. No soy nadie para decirles que no. Es posible. Si es así, por favor, díganme. Me encantaría escucharlos. Pero no es algo que nos quite no es algo que nos preocupe o no es algo que nos quite el sueño. Es algo que puede suceder, puede no. Hay historias muy lindas sobre la iluminación, pero para nosotros en el Zen, cada acto de bondad es iluminación. Cada hora o cada minuto sentados en el zafu es iluminación. Cada bocado de alimento que llega a tu boca, cada hora de sueño, es iluminación. ¿Por qué? Porque ya estás en el nirvana, ya tienes absolutamente todo para ser feliz. Es cuestión de estar vigilantes de nuestros pensamientos para soltar las cosas con las que nos lastimamos, con las que lastimamos a los demás. Y entonces vivir nuestra naturaleza búdica con la práctica cotidiana. Nos prometemos que nunca nos vamos a desviar del camino hacia la iluminación. No nos importa llegar a ella o no, pero no me voy a detener. Entonces, en conjunto, las cuatro promesas de Bodhisattva son las cuatro nobles verdades del Buda, pero transformadas en algo que podemos usar, en algo que podemos practicar en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces el budismo, en lugar de quedarse solo en una práctica bonita, en una plática bonita de YouTube o en un libro inspirador, motivacional, se convierte en trabajo cotidiano, se convierte en tu vida, ¿no? Nuestra misión en el budismo Zen es vivir por esta bondad, cuidar de nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, porque en función de que este cuerpo y esta mente estén capaces, fuertes y sanos, está la felicidad de las personas que nos rodean. Entonces, llevamos las enseñanzas del Buda a la vida cotidiana a través de nuestras acciones. No enseñamos budismo, es lo que platicábamos hace un momento, no enseñamos budismo tocando puertas, diciéndole a la gente, ¿ya leyó usted su Dhammapada? Tengo aquí la liberación. No, enseñamos budismo a través de nuestra bondad, de nuestra capacidad de amor, aún en las condiciones más difíciles, aún con las personas más difíciles que están a nuestro alrededor, ¿no? Llevamos esta compasión a la práctica y eso es lo que nos vuelve buenas personas, buenos budistas. Es lo que nos hace vivir la iluminación y el camino hacia la iluminación. ¿Llegaremos a ver el nirvana? No lo sé. No soy nadie para decirles. Pero sí puedo decirles que vale mucho la pena intentarlo una y otra vez y otra vez. Al principio, la práctica budista es difícil, está llena de frustraciones porque llegan preguntas a la mente como de ¿por qué me tengo que esforzar si los demás siguen siendo los mismos pelmazos? ¿No sería más fácil ser el mismo pelmazo sin esforzarme? La gente corrupta tiene todo lo que quiere. ¿Por qué yo tengo que esforzarme a ser buena persona cuando sería muy fácil solo sustraer cosas, ¿no? Porque es un camino espiritual que vale la pena vivir. Porque sabemos que la bondad, aunque no tiene una recompensa inmediata y a veces tarda muchos años en regresar a ti la bondad, cuando llega, la satisfacción es inconmensurable. Vale la pena. Los actos ruines, los actos egocéntricos, parece que tienen recompensa inmediata, pero la factura a pagar siempre es mucho más alta. No hay un infierno para nosotros en el budismo, el infierno te lo creas tú.
y creas el infierno y compartes, expandes tu infierno personal a los demás y el costo de la vida es altísimo. En cambio, el silencio, la discreción, la humildad, la bondad que practicamos en el Zen pasa desapercibida. Nadie nos nota. Sin embargo, son estos pequeños esfuerzos que hacemos todo el tiempo lo que hace que la vida siga adelante y que la vida de los demás valga la pena, ¿no? Dice el Buda en el Sutra del Diamante que el que practica el Dharma y entiende, aunque sea una sola línea, pero se mantiene firme y disciplinado en esa sola palabra que entendió del Dharma, se convierte en un faro en la oscuridad para los demás. Y es cierto. Si solo entiendes una de las 4 promesas, es suficiente para transformar tu vida y tener una vida linda, honesta, que valga la pena, ¿no? Y esto te convierte en una persona con la que los demás se van a sentir cómodos y protegidos. Entonces, vale la pena. Las 4 promesas, entonces, son las 4 nobles verdades transformadas en acciones cotidianas que nos tenemos que recordar todo el tiempo, porque es muy fácil olvidarlo. Pero, pues para eso estamos practicando en Sangha, ¿no? Porque todos juntos sabemos que podemos llevar toda esta bondad, toda esta dulzura que tiene el Buda Dharma a la vida cotidiana. Y créanme, vale mucho la pena. Pero como siempre, no me creen nada, solo soy un mentiroso más. Experimentenlo ustedes. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por favor. Hemos terminado con un tema, entonces deja encenderte el micrófono de atrás. Bueno, hablando de la práctica Zen, hemos visto que implica mucha disciplina mental, justamente dejar de pensar, dejar de juzgar, etc. Pero ¿cómo aborda la práctica las personas, por ejemplo, que tienen algún padecimiento mental o capacidades cognitivas distintas, o Alzheimer, cuestiones así, que es más difícil todavía controlar la mente? Muy buena pregunta, pero la primera es una corrección. No dejamos de pensar en el Zen. Observamos nuestros pensamientos porque la mente tiene como trabajo producir pensamientos. Es lo que hace. Y está bien. Observamos los pensamientos, los dejamos pasar y ya decides si vale la pena tomarlos o no. Cuando una persona tiene algún problema mental, entonces lo que hacemos como Sangha es cuidarlo, protegerlo y guiarlo. El grave problema con la psicología o con muchos procedimientos psiquiátricos occidentales es que a las personas que tienen un padecimiento mental se les aísla. Y entonces se le ponen etiquetas como neurodivergente y tonteras, ¿no? Que no está mal, necesitamos el lenguaje inclusivo y toda esta basura, pero la manera en la que tradicionalmente el budismo trata con personas con problemas mentales es abrazándolos en la sangha y no soltarlos, porque son cuando más necesitan guía, ¿no? No ha tocado la situación aquí con nosotros en el grupo Senryokan, pero si hubiera alguien, por ejemplo, con depresión crónica, entonces, pues entre todos lo abrazamos y lo hacemos sentir parte de la sangha, ¿no? Si hubiera alguien con Alzheimer que olvida las cosas, pues nuestro trabajo es enseñarle el Dharma cada momento del día y recordarle que está ahí, ¿no? Y pues tratamos de enseñar Zazen, tratamos de incluirlo en todo lo que hacemos, de proveerle información y por supuesto impulsarlo a que siga con su tratamiento en caso de ser necesario, ¿no? Hay muchas historias dentro del budismo y de hecho nosotros tenemos en nuestras ceremonias largas de diciembre que se llama Rohatsu, que es cuando termina Ango. En Rohatsu, como parte de la ceremonia inicial de cada mañana, decimos el nombre de nuestros ancestros maestros, desde el Buda hasta mi maestro. En el segundo día decimos el nombre de todas nuestras maestras, desde Prajnaparamita, la madre del Buda, hasta llegar a Yoko Beck, que es una maestra estadounidense.
Y el tercer día, o también dentro del segundo día, tenemos la lista de nuestros ancestros con capacidades diferentes. Entonces tenemos maestros budistas de muchísimo valor que han mejorado el budismo del universo, y han tenido problemas de pues, autismo, de dificultades de aprendizaje o lingüísticas o motrices, ¿no? Entonces, de ninguna forma los excluimos. Y de hecho, pueden ser mejores maestros como el que sea, ¿no? Entonces, no los separamos, al contrario, los incluimos, los abrazamos y entre todos sacamos adelante a las personas. Pues, gracias. Leo dice, ahí toca brindar real compasión a esa persona. Sí, por supuesto, y no segregarla, ¿no? Casi no hay historias del Buda con problemas mentales, pero hay dos historias en particular en donde el Buda encuentra a personas con problemas de aprendizaje o de lenguaje y los ordena monjes y los incluye en la sangha. Y eso aplica también para criminales, ¿no? Si hay una persona que causa daño, como nos dice el Angulimala Sutra, los incluimos en la sangha y el Buda ordenó a un asesino que con el tiempo se convirtió en uno de sus maestros principales, ¿no? Entonces, sí, Leo tiene razón, aplicamos compasión a esa persona, pero también lo sentimos abrazado, incluido en la sangha, ¿no? Hemos tenido aquí en grupos en Ryokan personas con depresión, y bueno, trato de hacer lo mismo. ¿No? ¿Alguien más, por favor, amigos, qué opinan de las 4 promesas? En relación a la iluminación, que bueno, pues es un tema muy complejo, al final de cuentas, digo, yo me quedo más con la palabra el despierto, ¿no? Es decir, que te das cuenta como cuando estás en un sueño, que te despiertas y te das cuenta que todo es ilusión. Sí. Pero también como que es un tema de egos, ¿no? Digo, si alguien ahí me dice que está iluminado, pues dudaría un poco de él, ¿no? Más bien es de acuerdo a su comportamiento, a lo que percibes, claro, a su alegría de vida, que te das cuenta que es una persona diferente. Yo en mi vida me he encontrado con personas que a lo mejor se podrían llamar como ignorantes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, es decir, es una persona que barre en este caso y es una persona que está iluminada, ¿no? Y sin embargo, intelectualmente a lo mejor no puedes platicar con ella de nada avanzado, pero sí es una persona especial y diferente. Que te puede enseñar, ¿no? Sí, 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 muchísimo, claro, muchísimo. Sí, también por eso no le prestamos demasiada atención a la iluminación, porque es muy fácil empezar a sentirte superior, ¿no? En los templos en Japón es de, llegaste a la iluminación, aquí está la escoba, por favor, tienes mucho que barrer. O sea, no hay ninguna especie de trato especial. Porque justo el que seas una persona despierta no te hace una persona con vocación de ayuda o que quieras enseñar o que guardes silencio, ¿no? Al contrario, hay riesgo de que te sientas superior a los demás y empieces a organizar congresos que cuestan $3,000, como ciertos maestros indios. Y pues no, justo por eso no le damos tanto valor. Si despertaste, qué bueno, pero de todas formas hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, ¿no? Y los rasgos de una persona que ha vivido episodios de iluminación, y por favor no te dije episodios de iluminación y te explico en un momento. Una persona que ha vivido episodios de iluminación, pues no la adulamos, no hacemos nada, a menos que con sus actos demuestre esta capacidad de amor y de compasión hacia los demás, ¿no? Un detalle sobre la iluminación es que no hay, desde el Zen, ¿ok? No desde otras escuelas, desde el Soto Zen, no existe un solo episodio de iluminación. Hay muchos a lo largo de toda tu práctica. Porque puede ser iluminación sobre la mejor forma de preparar té.
Y es algo que te queda clarísimo, no te queda la menor duda, no hay más calificativos, la mejor taza de té se prepara de esta manera. Y eso es, ¡pum!, un chispazo de iluminación. Pero también puede ser sobre las 4 nobles verdades y quizá después, años después en tu práctica es sobre la compasión. Entiendes la compasión hasta la médula en un episodio de iluminación. Entonces, para Dogen, o más bien Dogen nos enseña que la iluminación es como esta secuencia de episodios especiales dentro de tu práctica donde te queda claro algo, un tema en particular. Por lo tanto, tus esfuerzos hacia la iluminación nunca deben cesar porque es imposible que tengas una iluminación absoluta y contundente de todo lo que te rodea en el universo. Es como por episodios y como semántica, dependiendo de algo en particular a lo que hayas, por lo que hayas desarrollado claridad en el cosmos, ¿no? Entonces, alguien que ha vivido varios episodios de iluminación no significa que sea mejor que nadie. Y puede ser alguien muy sencillo, alguien del campo que tiene pues muchísimas cosas que enseñar, ¿no? Entonces sí, a eso es más a lo que le ponemos atención. Hay alguien que ha vivido algún aspecto de la iluminación, pero lo que importa es qué hace con ello, ¿no? Si lo enseña o si solo guarda silencio y se hace a un lado, puede ser muy valioso, ¿no? Hay un montón de historias y de ejemplos al respecto. Y otro comentario, porque es algo que luego discuto mucho y con todo respeto para el que lo haya hecho, ¿no? Pero estos viajes, por ejemplo, de ayahuasca, ¿no? De que la gente si platicas al siguiente día y son periodos extraordinarios de iluminación, ¿no? Pero también si no haces nada con eso, al mes pues están igual o peor, ¿no? Nuestro quinto precepto que nos deja Shakyamuni es: evito intoxicar la mente. La realidad es hermosa, es mágica, inconmensurable, nunca vas a acabar de percibirla. Si tienes una mente intoxicada, estás cada vez más lejos. Normalmente las personas que utilizan tóxicos para tener estas claridades, lo que están haciendo es cultivar una adicción. Porque si te fijas, el discurso de las personas que usan peyote o ayahuasca es: se organizó el siguiente viaje para el próximo fin de semana y el próximo fin y exacto, ¿no? Porque pues aunque no lo digan, son junkies, ¿no? Entonces lo que queremos es tener una mente clara, limpia, sin intoxicar, para poder ver el árbol por lo que es. Si tu mente está atascada de tóxicos, ¿cómo? ¿No? Entonces, al menos desde el Zen es algo que no hacemos, ¿no? Si encuentras a un practicante de Zen que se mete peyote o pastillas o lo que sea, pues no ha hecho bien su tarea de investigar las enseñanzas del Buda. Entonces, sí, no es algo que hacemos. Al contrario, cultivamos una mente clara para que cuando sucedan episodios de iluminación, pues sean auténticos y que no necesiten agentes químicos, ¿no? Sí, sí, Pues pueden ser hermosos, pero no perduran y no te vuelven mejor persona. Ese es el punto. Gracias. Aldo dice: en psicología los autoengaños son verdades intermedias que nos inventamos para justificar nuestras decisiones y acciones. ¿Esto cómo lo vemos desde el Zen? Los autoengaños pues solo son mentiras que te cuentas, pero nada más, y tratamos de estar conscientes de ellos para no caer en las trampas, porque cuando hay un autoengaño, por supuesto hay un trabajo de ego detrás que se está justificando y somos especialistas, ¿no? El clásico ejemplo es: me voy a comer esta pizza completa porque me lo merezco, he trabajado mucho. Y eso es un autoengaño porque sabes perfecto que te va a enfermar, ¿no? Entonces, los autoengaños, pues en realidad tenemos una relación muy simple con ellos, es solo estar conscientes de que son parte de nuestra naturaleza y a través de nuestra práctica tratamos de no caer en las redes, porque son muy seductores, justifican todos tus actos, ¿no?
Justifican, por ejemplo, el racismo. Cuando estás autoengañado y un color de piel te ofende, pues claro que vas a encontrar cualquier cantidad de basura para justificar tus acciones. Entonces, tratamos de simplificar la relación con los autoengaños al poner atención y simplemente soltarlos y darnos cuenta que están ahí. No los ignoramos, porque si los ignoras regresan con fuerza, sino que los observamos y sabemos que son parte de nuestra naturaleza. Es solo que voluntariamente no actuamos ante ellos, ¿no? El Buda, dice Leo, que el Buda despertó y vaya que se puso a trabajar. Oh, sí, no paró hasta el día de su muerte. Adriana dice, pero si no sabes qué es iluminación y a lo mejor solo te estás autoengañando. Adriana, qué bueno que lo mencionas. Eso lo vamos a ver en el material de la próxima semana del curso 3. Vamos a hablar sobre Satori, Kensho y Makio. Makio es autoengaño, es cuando crees que has llegado a la iluminación. Entonces, siguen el mismo Vaticanal. Muy bien. Terminamos con unos minutitos de Sassen, por favor. Solo 5 minutos.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi dignidad, avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Y bueno, ahora ya saben que son las 4 promesas, entonces con cariño recitamos. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muchas gracias. Gracias por acompañarme hoy. Espero tengan un buen día. Gracias amigos en Zoom. Vayan a disfrutar un poco de las no promesas comiendo algo delicioso. Y nos veremos muy pronto. Amigos del curso 1, esta semana no tienen apuntes nuevos porque seguimos estudiando la mapada. Lo vamos a extender una semana más. Y amigos del curso 3 ya tienen material disponible, así que sigamos adelante. Nos vemos por aquí en Zoom mañana a las 6:10 para un poco más de SASA. Muchas gracias, disfruten su día. Gracias. Gracias.